Estaba parada frente al espejo del baño público de la terminal de autobuses, con una maleta vieja a mis pies y un billete de ida en la mano. Tenía 69 años, 300 pesos en la bolsa y ningún lugar a donde llegar. Detrás de mí, las mujeres entraban y salían apuradas, arrastrando niños, revisando celulares, quejándose del calor. Nadie me miraba. Nadie notaba que llevaba puesta la misma blusa desde hacía 3 días, o que mis manos temblaban cada vez que intentaba cerrar el cierre de mi bolso. Me mojé la cara con agua fría. El reflejo que me devolvió el espejo no era el de la mujer que yo recordaba ser. Esta tenía el cabello canoso mal recogido, ojeras profundas y una mirada que no sabía si era de miedo o de cansancio, o de las dos cosas. Alcé la vista hacia el techo manchado de humedad y me pregunté cómo había llegado hasta ahí. Cómo una mujer que había tenido casa, familia y una vida entera construida con esfuerzo terminaba sola en un baño de terminal, sin saber qué rumbo tomar. Respiré hondo. El olor a cloro y a fritangas me revolvió el estómago. Agarré mi maleta y salí. Afuera, los altavoces anunciaban salidas a Monterrey, a Puebla, a Querétaro. Yo no iba a ninguno de esos lugares. Todavía no sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme. Y todo había comenzado 15 años atrás, un martes cualquiera de octubre. Me llamo Rosa Amelia Torres, aunque la gente siempre me ha dicho Doña Rosy. Nací en un pueblito cerca de Guadalajara, en una casa de adobe con piso de tierra y techo de lámina que hacía un escándalo cuando llovía. Crecí entre gallinas, tortillas recién hechas en comal de barro y el olor a tierra mojada que nunca se me ha olvidado. Éramos 6 hermanos, yo la segunda. Mi papá trabajaba en el campo, mi mamá lavaba ropa ajena. Nunca nos sobró nada, pero tampoco nos faltó el plato de frijoles en la mesa. A los 18 me casé con Armando Torres, un hombre bueno que trabajaba de chofer de camión de carga. Nos fuimos a vivir a Guadalajara, a una casita rentada en la colonia Analco. Ahí nacieron mis 3 hijos. Armando Jr., que le decíamos Mandito. Luego vino Claudia, y al último Javier. Los crié como pude, entre pañales, biberones y las ausencias largas de mi esposo que se iba en viajes de 3, 4 días, llevando mercancía a Veracruz, a Tijuana, a Chiapas. Fueron años de mucho trabajo, pero también de muchas alegrías. Si quieres historias bonitas de esta etapa de mi vida, puedo contarte muchas, pero siempre me gusta que quienes se toman el tiempo de escucharme sepan que su apoyo significa mucho para este canal. Un like, un comentario contándome de dónde me ven, cualquier muestra de cariño me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Armando era un hombre callado pero trabajador. Nunca me levantó la voz. Nunca me faltó al respeto. Los domingos, cuando no trabajaba, nos llevaba al parque Agua Azul. Los niños corrían entre los árboles, mientras nosotros nos sentábamos en una banca a comer raspados de limón. Yo lo miraba y pensaba que mi vida, aunque sencilla, estaba completa. Teníamos lo necesario. Teníamos amor. Pasaron los años y los muchachos crecieron. Mandito terminó la preparatoria y consiguió trabajo en una fábrica de muebles. Claudia estudió para secretaria y entró a trabajar en un despacho de abogados. Javier, el más chico, apenas iba en la secundaria cuando todo cambió. Fue un martes de octubre del año 2009. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi mamá, y yo había hecho un pastel de 3 leches para llevarle al pueblo ese fin de semana. Armando había salido desde el lunes temprano con un viaje a Morelia. Me había llamado el lunes en la noche para decirme que todo iba bien, que llegaría el miércoles por la mañana. «Te quiero, mi Rosy», me dijo antes de colgar. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. El martes a las 2 de la tarde sonó el teléfono de la casa. Era un número desconocido. Contesté pensando que sería algún cliente de Armando o algo del trabajo. La voz del otro lado era seria, formal. «¿Señora Rosa Amelia Torres de Torres?» «Sí, soy yo», respondí, sintiendo que el corazón se me empezaba a acelerar sin razón aparente. «Habla el teniente Ramírez de la Policía de Carreteras del estado de Michoacán. Lamento informarle que su esposo, el señor Armando Torres, falleció esta madrugada en un accidente automovilístico en la carretera Morelia-Guadalajara. El auricular se me resbaló de las manos. Escuché la voz del policía llamándome desde el piso. «¿Señora? ¿Señora, me escucha?»
Pero yo ya no podía responder. Las piernas se me doblaron y me fui de lado contra la pared. Todo se volvió borroso. El mundo se detuvo en ese momento. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada. Lo siguiente que recuerdo es a mi vecina, doña Lupita, sacudiéndome el hombro. «Rosy, Rosy, reacciona». Había escuchado el golpe desde su casa y vino a ver qué pasaba. Cuando logré hablar, solo atiné a decir: «Armando». Armando se murió. Ella me abrazó fuerte mientras yo lloraba sin control. El llanto me salía desde un lugar tan profundo que me dolía el pecho, la garganta, el alma entera. Doña Lupita llamó a mis hijos. Mandito llegó primero, dejó todo en la fábrica y vino corriendo. Claudia salió de su trabajo y llegó media hora después. Javier estaba en la escuela. Lo fueron a sacar de clases. Los tres entraron a la casa con caras de espanto. Yo seguía sentada en el sillón de la sala, con los ojos hinchados y las manos temblando. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Claudia. No pude decirlo. Fue doña Lupita quien les contó. Mandito se quedó callado, mirando al piso. Claudia se soltó llorando y se abrazó a mí. Javier, que apenas tenía 14 años, se quedó parado en la puerta sin saber qué hacer, con los ojos rojos pero sin derramar una lágrima. Esa imagen de mis 3 hijos procesando la noticia me partió el corazón aún más. Los siguientes días fueron un borrón de trámites, papeles, viajes a Morelia para reconocer el cuerpo. El camión había perdido los frenos en una bajada y se fue contra un tráiler que venía en sentido contrario. Armando murió en el acto. El médico forense me dijo que no sufrió, que fue instantáneo. No sé si me lo dijo para consolarme o si era verdad, pero me aferré a esa idea. Necesitaba creer que mi Armando no sintió miedo, no sintió dolor. El velorio fue en una funeraria de la colonia. Vino mucha gente, compañeros de trabajo de Armando, vecinos, familiares del pueblo. Yo estaba sentada junto al ataúd, vestida de negro, recibiendo abrazos y condolencias que se sentían vacías. Lo siento mucho, doña Rosy. Armando era un gran hombre. Dios lo tenga en su gloria. Frases que se repetían una y otra vez, mientras yo asentía con la cabeza, sin fuerzas para responder. El entierro fue al día siguiente en el panteón municipal. Llovió toda la mañana. Recuerdo estar parada bajo un paraguas negro, viendo cómo bajaban el ataúd a la tierra, sintiendo que una parte de mí se iba con él. Mis hijos estaban a mi lado. Mandito me sostenía del brazo. Claudia lloraba en silencio. Javier seguía con esa expresión dura, como si no quisiera permitirse sentir. Cuando regresamos a la casa, todo se sentía diferente. La casa estaba igual, los mismos muebles, las mismas cortinas, la misma cocina, pero ya no era un hogar. Era un espacio vacío donde antes había vida. Me senté en el sillón y miré hacia la puerta, esperando escuchar la voz de Armando diciendo: «Ya llegué, mi Rosy». Pero no llegó, y nunca iba a llegar otra vez. Los primeros meses después de la muerte de Armando fueron los más difíciles de mi vida. Me levantaba en las mañanas sin ganas de nada. Preparaba café solo por inercia, porque era lo que siempre había hecho. Me sentaba en la mesa de la cocina y miraba la silla vacía frente a mí, la silla donde Armando se sentaba cada mañana a tomarse su café con pan dulce. Ahora esa silla nadie la ocupaba. Mandito vino a vivir conmigo esas primeras semanas. Dejó el cuartito que rentaba cerca de la fábrica y se instaló en su antiguo cuarto. «No te voy a dejar sola, mamá», me dijo, y cumplió. Se iba temprano a trabajar y regresaba por las tardes. Cenábamos juntos, veíamos la tele un rato y luego cada quien se iba a su cuarto. Pero yo sabía que él también estaba sufriendo. Lo escuchaba llorar algunas noches, bajito, para que yo no me diera cuenta. Claudia venía a visitarme casi todos los días después de salir del trabajo. Traía comida hecha. Me ayudaba con el quehacer. Se quedaba a hacerme compañía un rato. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntaba siempre. Y yo siempre respondía lo mismo. «Ahí voy, mija, ahí voy». Pero por dentro me estaba desmoronando. Javier era el que más me preocupaba. Había cambiado completamente. Antes era un niño alegre, platicador, siempre haciendo bromas. Después de la muerte de su papá se volvió callado, serio, distante. Llegaba de la escuela, se encerraba en su cuarto y apenas salía para cenar. Yo intentaba hablar con él,
preguntarle cómo estaba, pero solo me respondía con monosílabos. Bien, sí, no. Me dolía verlo así, tan cerrado, tan enojado con el mundo. La empresa donde trabajaba Armando nos dio una indemnización. No fue mucho, pero alcanzó para pagar el funeral y para quedarme con un poco de dinero ahorrado. También empecé a recibir una pensión de viudez, que no era gran cosa, pero me ayudaba a cubrir los gastos de la casa. Gracias a Dios la renta no era muy cara, porque si no, no sé cómo habría hecho. Yo nunca había trabajado fuera de casa. Toda mi vida había sido ama de casa, cuidando a los niños, cocinando, lavando, planchando. A los 54 años, viuda y sin experiencia laboral, conseguir trabajo parecía imposible. Pero tenía que hacer algo. La pensión apenas alcanzaba para lo básico, y yo no quería ser una carga para mis hijos. Fue doña Lupita quien me sugirió que empezaras a hacer comida para vender. Tú cocinas bien rico, Rosy. Podrías hacer gorditas, tamales, lo que sea. Yo te ayudo a correr la voz. La idea me gustó. Siempre me había gustado cocinar, y era algo que podía hacer desde mi casa. Empecé poco a poco. Comencé haciendo tamales los fines de semana. Doña Lupita me ayudó a repartir volantes en la colonia. Al principio vendía poquito, 10, 15 docenas. Pero el sabor era bueno, y la gente empezó a recomendarme. Para el tercer mes ya estaba vendiendo 30, 40 docenas cada fin de semana. Me levantaba desde las 4 de la mañana a preparar la masa, el relleno, a armar los tamales uno por uno. Era un trabajo pesado, pero me mantenía ocupada. Y eso era lo que yo necesitaba. Mantenerme ocupada para no pensar tanto. Entre semana hacía gorditas y quesadillas que vendía por las tardes. Puse una mesita fuera de mi casa con un anafre y un comal. Los vecinos pasaban a comprar cuando salían del trabajo. Doña Rosy, deme 3 de frijoles y 2 de chicharrón. Póngame 4 quesadillas de queso y una de flor de calabaza. Poco a poco me fui haciendo de clientela fija. El dinero que ganaba no era mucho, pero sumado a la pensión, alcanzaba para vivir. Me sentía útil otra vez. Me sentía viva, aunque el dolor por la pérdida de Armando seguía ahí, presente cada día. Pasó un año, luego 2, luego 5. La vida seguía su curso. Mandito conoció a una muchacha, Sandra, y se casaron en el 2011. Hicieron una boda sencilla en el jardín de la casa de los papás de ella. Yo estuve ahí, feliz de ver a mi hijo enamorado, pero también con ese vacío de que Armando no estuviera para ver a su hijo casarse. Mandito se mudó con Sandra a un departamento en la colonia Santa Elena. Ya no vivía conmigo, pero seguía viniendo a visitarme seguido. Claudia también se casó, en el 2012. Su esposo, Ricardo, era abogado en el despacho donde ella trabajaba. Tuvieron una boda más grande, en un salón con banda y todo. Claudia estaba preciosa con su vestido blanco. Bailé con ella la canción de madre e hija y lloré todo el tiempo. Lloré de felicidad por verla tan contenta, pero también lloré porque Armando no estaba ahí para entregarla en el altar. Claudia y Ricardo se fueron a vivir a León, Guanajuato, donde a Ricardo le ofrecieron un puesto mejor en otro despacho. Javier terminó la preparatoria y entró a estudiar mecánica automotriz en un tecnológico. Se cambió de casa y se fue a vivir con unos compañeros cerca de la escuela. Dejó de venir tan seguido. Yo entendía que estaba en su etapa de independencia, de construir su vida, pero me dolía no verlo tanto como antes. Así pasaron los años. Yo seguía en lo mismo, haciendo tamales los fines de semana, vendiendo gorditas entre semana, viviendo sola en la casita de la colonia Analco. Mis hijos me visitaban de vez en cuando, llamaban por teléfono, me mandaban dinero cada tanto, pero cada vez venían menos, cada vez llamaban menos. Para el año 2015, 6 años después de la muerte de Armando, las visitas ya eran esporádicas. Mandito venía una vez al mes, si acaso, siempre con la excusa de que estaba muy ocupado en el trabajo, que Sandra estaba embarazada, que tenían muchos compromisos. Claudia llamaba cada 15 días, pero vivía en León, y venir a Guadalajara le quedaba lejos. Javier casi no daba señales de vida. Yo le marcaba a su celular, y a veces ni siquiera contestaba. Me di cuenta de que algo estaba cambiando. Mis hijos se estaban alejando. No de golpe, sino poco a poco,
como cuando una ola retrocede y se lleva la arena sin que te des cuenta hasta que ya no hay nada bajo tus pies. Pero yo todavía no imaginaba hasta dónde iba a llegar ese alejamiento. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir. En el 2016 empecé a notar señales más claras de que algo no andaba bien con mis hijos. No eran cosas grandes, sino detalles pequeños que se fueron acumulando con el tiempo. La primera señal fue en febrero de ese año. Era mi cumpleaños. Cumplía 61. Yo no esperaba nada especial, solo que mis hijos me llamaran, me felicitaran, tal vez vinieran a comer conmigo. Pero ese día pasó completo y ninguno de los tres se comunicó. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me senté en la sala esa noche, con un pedazo de pastel que había comprado para mí misma en la panadería de la esquina, y me puse a pensar, ¿será que se les olvidó? ¿O será que ya no les importa? Intenté justificarlos. Mandito tiene un bebé recién nacido. Ha de estar abrumado. Claudia está ocupada con su trabajo. Javier anda en sus cosas de la escuela. Pero por más que intentaba encontrarles excusas, me dolía mucho. Al día siguiente, Mandito me llamó. «Perdón, mamá, se me pasó tu cumpleaños. Es que con el bebé no dormimos casi nada y ando bien desvelado. Ya sabes cómo es». Yo le dije que no se preocupara, que lo entendía, pero cuando colgué el teléfono, me quedé con una sensación de vacío. Claudia me mandó un mensaje 2 días después. «Feliz cumple atrasado, mami. Perdón, se me fue completamente. Te quiero». Javier nunca dijo nada. La segunda señal fue en mayo. Yo me enfermé de gripa. Fue una gripa fuerte, de esas que te tumban en cama. Tenía fiebre, dolor de cuerpo, tos horrible. No podía ni levantarme o hacerme un té. Le marqué a Mandito para pedirle que me trajera algo de la farmacia. «Ahorita no puedo, mamá. Sandra salió con el bebé y yo estoy solo cuidándolo. ¿No puedes pedirle a una vecina?» Me quedé callada. «Sí, mamá, sí puedo», respondí, aunque me sentía morir. Le marqué a Claudia. No contestó. Le marqué a Javier. Buzón. Al final fue doña Lupita quien me ayudó. Vino con un té de gordo lobo. Me trajo unas pastillas para la fiebre y se quedó un rato haciéndome compañía. «¿Y tus hijos, Rosy?», me preguntó. «Están ocupados», respondí. Ella me miró con esa cara de lástima que me hacía sentir peor. No dijo nada más, pero yo sabía lo que estaba pensando. La tercera señal fue en septiembre. Yo había juntado un dinerito y quería invitarlos a todos a comer para celebrar que ya iban a ser 7 años desde la muerte de Armando. Quería recordarlo juntos, platicar de él, honrar su memoria. Les hablé con tiempo para que se organizaran. Mandito me dijo que sí, que ahí estaría. Claudia también confirmó que vendría desde León. Javier dijo que lo pensaba. Llegó el día. Preparé la comida favorita de Armando. Mole poblano con arroz rojo y frijoles refritos. Puse la mesa bonita, con un mantel que solo usaba en ocasiones especiales. Saqué las fotos de Armando y las puse en la sala. Todo estaba listo. Mandito me llamó a las 2 de la tarde. «Mamá, discúlpame, pero no voy a poder ir. Sandra se sintió mal y la tuve que llevar al doctor». Le pregunté qué tenía. «No sé, algo del estómago. Pero ya sabes, con el bebé hay que tener cuidado». Le dije que no se preocupara, que cuidara a su esposa. Colgué y me quedé viendo la comida en la estufa. Media hora después me escribió Claudia. «Mami, se me complicó todo acá. No voy a alcanzar a llegar. Perdóname. Te mando un abrazo». Sentí un nudo en la garganta. Le marqué a Javier. No contestó. Me quedé sola en la casa, con la mesa puesta para 4 personas que nunca llegaron. Me senté y me serví un plato de mole. Comí en silencio, viendo las fotos de Armando. Y lloré. Lloré porque mi esposo ya no estaba. Y lloré porque mis hijos tampoco. La cuarta señal fue en diciembre, en Navidad. Yo asumí que al menos en esa fecha nos reuniríamos. Le hablé a Mandito. «Mamá, este año vamos a ir a Navidad con los papás de Sandra. Es que nunca hemos pasado las fiestas con ellos y ya nos insistieron mucho». Le hablé a Claudia. «Ay, mami, es que los papás de Ricardo organizaron una posada muy grande y ya confirmamos que íbamos. ¿Por qué no vienes tú para acá?» Yo le dije que no tenía dinero para el boleto de autobús. «Ah, bueno, pues a ver si el próximo año te vienes». Le hablé a Javier.
Contestó a la tercera llamada. «Bueno, Javi, hijo, ¿cómo estás?» «Bien, mamá. Ocupado. ¿Vas a venir en Navidad?» Silencio. «No sé, mamá. Tal vez. Tal vez. Javi, es Navidad. Ya sé, mamá. Pero ando en muchas cosas. Ya te aviso». Y colgó. Pasé la Navidad sola. Doña Lupita me invitó a cenar con su familia, pero le dije que no, que prefería quedarme en mi casa. La verdad es que no quería que me vieran llorar. Me acosté temprano esa noche, sin cenar, sin prender el arbolito que había puesto en la sala. Solo quería que ese día terminara. La quinta señal fue en marzo del 2017. Yo necesitaba dinero urgente. La renta había subido y la pensión ya no me alcanzaba tanto como antes. Las ventas de gorditas habían bajado porque abrieron una taquería en la esquina que me quitó varios clientes. Estaba justa de dinero y necesitaba ayuda. Le hablé a Mandito. «Mamá, ahorita no puedo. Acabo de comprar un coche y estoy pagando mensualidades bien altas. Apenas me alcanza». Le hablé a Claudia. «Mami, yo te quisiera ayudar, pero Ricardo metió el dinero en un negocio y no tenemos liquidez ahorita». Le hablé a Javier. No contestó. Le mandé mensaje. «Hijo, necesito que me ayudes con algo de dinero. Es urgente». Me respondió 2 días después. «No tengo, mamá. Tuve que pedir prestado a doña Lupita. Me dio vergüenza, pero no tuve de otra. Ella me prestó 2.000 pesos, sin preguntarme para qué los necesitaba. Me los pagas cuando puedas, Rosy. No te apures». Esa mujer, que no era ni mi familia, me ayudó más que mis propios hijos. La sexta señal fue cuando me dio un dolor muy fuerte en el pecho, un día por la tarde. Pensé que me estaba dando un infarto. Me asusté muchísimo. Alcancé a agarrar el teléfono y le marqué a Mandito. «Mamá, ahorita estoy en una junta. Te marco al rato». «Hijo, me duele mucho el pecho. Creo que es algo grave». «Ay, mamá, ha de ser agruras. Tómate un té. Al rato te hablo». Y colgó. Me quedé ahí, sola, con el dolor, pensando que me iba a morir. Doña Lupita me escuchó gemir desde su casa y vino. Me llevó al hospital. Resultó que no era infarto. Era una crisis de ansiedad. El doctor me dijo que estaba muy estresada, que necesitaba cuidarme. Doña Lupita me llevó de regreso a casa y se quedó conmigo hasta que me dormí. Cuando Mandito me llamó horas después, yo ya estaba mejor. «¿Ya se te quitó?», me preguntó. «Sí, ya», le dije. «¿Ves? Te dije que eran agruras». No le conté que me había llevado doña Lupita al hospital. ¿Para qué? Total, ni siquiera había venido. La séptima señal, la que más me dolió, fue en el Día de las Madres de ese año. Ninguno de los 3 vino. Ninguno de los 3 llamó. Mandito me mandó un mensaje a las 11 de la noche. «Feliz día, mamá». Claudia me mandó una foto de una tarjeta digital por WhatsApp. Javier no mandó nada. Ese día me di cuenta de algo que había estado negando por mucho tiempo. Mis hijos me habían abandonado. No físicamente, porque todavía sabían dónde vivía, pero emocionalmente sí. Ya no les importaba. Ya no era una prioridad en sus vidas. Me había convertido en una obligación incómoda, en alguien a quien tenían que contestarle de vez en cuando solo para no sentirse culpables. Y la octava señal, la definitiva, llegó 3 meses después. Fue un viernes de agosto del 2017. Yo acababa de cumplir 62 años. Estaba en la cocina preparando la masa para los tamales del fin de semana cuando sonó mi celular. Era Mandito. «Mamá, necesito hablar contigo». Su tono era serio. Me asusté. «¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? ¿Sandra? ¿El bebé?» «Todos estamos bien, pero necesito decirte algo importante». «Dime». Escuché que respiraba hondo. «Mamá, Sandra y yo hemos estado platicando y... bueno, la verdad es que necesitamos espacio. Las cosas han estado muy pesadas con el trabajo, con el bebé, con los gastos. Y tú nos has estado llamando mucho, pidiéndonos cosas, y eso nos genera mucha presión». Me quedé callada. No podía creer lo que estaba escuchando. «No es que no te queramos, mamá. Sí te queremos, pero necesitamos que entiendas que nosotros tenemos nuestra vida, nuestros problemas, y no podemos estar siempre al pendiente de ti». «Yo no les he pedido que estén al pendiente de mí», respondí con la voz quebrada. «Solo les he pedido que me visiten de vez en cuando, que me llamen. Y eso es lo que te genera expectativas que nosotros no podemos cumplir.
Sandra dice que es mejor que pongamos límites claros, que cada quien viva su vida sin presiones. ¿Límites claros? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a dejar de venir tan seguido, que si necesitas algo, trates de resolverlo tú sola o pidas ayuda a alguien más. Nosotros ya no podemos ser tu red de apoyo principal. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Esto es idea de Sandra? No, mamá. Es idea de los dos. Y te lo digo con respeto, pero es lo que necesitamos. Yo te di la vida, Mandito. Te crié. Te di todo lo que pude. Lo sé, mamá. Y te lo agradezco. Pero eso no significa que tenga que vivir mi vida pendiente de ti. Ya soy un adulto. Tengo mi familia. Yo también soy tu familia. Sí, pero no eres mi responsabilidad. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No eres mi responsabilidad. Mi hijo me acababa de decir que yo no era su responsabilidad. Perdón si suena duro, mamá, pero es la verdad. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Las lágrimas empezaron a salir sin control. Me senté en el piso de la cocina y lloré como no había llorado desde el día que murió Armando. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que mi hijo, al que yo había cargado en brazos, al que había desvelado cuando estaba enfermo, al que había dado todo mi amor, me dijera que yo no era su responsabilidad? 2 días después, Claudia me llamó. Pensé que iba a ser para consolarme, para decirme que Mandito estaba equivocado. Pero no. Mami, Mandito me contó que habló contigo. ¿Y yo? Yo opino lo mismo que él. ¿Qué? Mami, tú has dependido mucho de nosotros, emocionalmente desde que murió papá. Y nosotros hemos tratado de estar ahí, pero ya no podemos más. Yo tengo mi vida acá en León, mi trabajo, mi esposo. No puedo estar viajando cada rato a Guadalajara. Yo no te he pedido que vengas cada rato, Claudia. Pero sí me haces sentir culpable cuando no voy. Cada vez que hablamos, me dices que te sientes sola, que nos extrañas. Y eso me hace sentir mal. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que finja que estoy bien cuando no lo estoy? Quiero que busques tu propia vida, mami. Que hagas amistades, que te metas a algún grupo, que no dependas tanto de nosotros. No dependo de ustedes. Solo quiero que sean mis hijos. Y somos tus hijos. Pero no podemos ser tu mundo entero. También colgó. Intenté hablarle a Javier. No contestó. Le mandé un mensaje. Hijo, necesito hablar contigo. Por favor, contéstame. Me dejó en visto. En ese momento entendí que había perdido a mis 3 hijos. No por muerte, sino por abandono. Y eso dolía más que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Los meses que siguieron a esas conversaciones fueron los más oscuros de mi vida. Peores incluso que cuando murió Armando. Porque cuando él murió, al menos tenía a mis hijos. Tenía un propósito, seguir adelante por ellos. Pero ahora no tenía ni a Armando ni a mis hijos. No tenía a nadie. Dejé de llamarlos. Si ellos querían espacio, se los iba a dar. Dejé de mandarles mensajes. Dejé de preguntarles cómo estaban. Me propuse ser fuerte, demostrarles que yo podía estar bien sola. Pero por dentro me estaba muriendo. Las noches eran lo peor. Me acostaba en la cama y me quedaba viendo el techo durante horas, sin poder dormir. Pensaba en todo lo que había hecho mal. ¿Fui demasiado dependiente? ¿Fui demasiado exigente? ¿Qué hice para que mis hijos me dieran la espalda? Repasaba mi vida entera, buscando respuestas, buscando el momento exacto en que todo se torció. Dejé de cocinar. Dejé de vender tamales los fines de semana. Dejé de poner la mesita de gorditas afuera de mi casa. No tenía ganas de nada. Me la pasaba encerrada, viendo televisión sin prestarle atención, comiendo cualquier cosa cuando me acordaba de comer. Doña Lupita se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Tocaba mi puerta y yo no le abría. Rosy, sé que estás ahí. Ábreme. Pero yo no quería ver a nadie. No quería que nadie me viera así, destruida, vencida. Después de varios días de que no le abrí, ella usó una llave que yo le había dado hace años para emergencias. Entró y me encontró tirada en el sillón, sin bañar, con la misma pijama desde hacía días. Rosy, ¿qué te pasa? Me sacudió. Yo apenas pude mirarla. Déjame, Lupita. Déjame en paz. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? No quería contarle, pero ella insistió tanto que terminé soltándolo todo. Le conté de las llamadas con Mandito y Claudia,
del silencio de Javier, de cómo me habían abandonado. Lloré en sus brazos como una niña pequeña. «¡Esos desgraciados!», dijo doña Lupita con rabia. «¿Cómo pueden hacerle esto a su madre?». Yo la defendí, aunque no sé por qué. «Es que tienen sus vidas, Lupita». Yo entiendo. «No, Rosy. Nada justifica que abandonen a su mamá. Tú les diste todo y así te pagan». Doña Lupita se quedó conmigo ese día. Me obligó a bañarme. Me hizo caldo de pollo. Me puso a comer aunque yo no tenía hambre. «Te vas a levantar de esto, Rosy. No por ellos, sino por ti». Yo asentía, pero no le creía. ¿Cómo me iba a levantar si no tenía fuerzas ni para salir de la cama? Pasaron semanas. Mandito no llamó. Claudia tampoco. Javier seguía sin dar señales de vida. Era como si yo hubiera muerto para ellos. Como si ya no existiera. Un día de octubre, 2 meses después de que Mandito me dijera que yo no era su responsabilidad, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté pensando que era algún vendedor o algo así. Pero no. ¿Señora Rosa Amelia Torres? Sí, soy yo. Habla el licenciado Hernández, de la inmobiliaria del Valle. Le llamo para informarle que el dueño de la propiedad que usted renta en la calle Juárez, número 342, ha decidido vender el inmueble. Le da un plazo de 3 meses para desocupar. Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que me tengo que salir de mi casa? Así es, señora. El nuevo comprador quiere el inmueble desocupado para remodelarlo. Tiene hasta el 31 de diciembre para dejar libre la propiedad. Pero yo he vivido aquí más de 30 años. ¿No hay nada que pueda hacer? Lo siento, señora. El contrato de arrendamiento especifica que el propietario puede solicitar la desocupación en caso de venta. Ya se le notificó formalmente por escrito. Debió haber recibido una carta hace 2 semanas. Recordé que sí había llegado una carta certificada, pero yo estaba tan mal que ni siquiera la abrí. La dejé sobre la mesa de la sala y me olvidé de ella. 3 meses, señora. Hasta el 31 de diciembre. Colgó. Me quedé sentada en el sillón, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se me caía encima otra vez. ¿Ahora qué iba a hacer? ¿A dónde me iba a ir? Con la pensión que recibía, apenas me alcanzaba para pagar la renta de esa casa, que era barata. Si me tenía que mudar a otro lado, la renta iba a ser más cara, y yo no tenía dinero ahorrado. Lo poco que había juntado se me había ido en gastos médicos y en pagar deudas. Tenía que hablarles a mis hijos. No me quedaba de otra. Le marqué a Mandito. Buzón. Le marqué a Claudia. Buzón. Le marqué a Javier. Buzón. Les mandé mensajes. «Necesito hablar con ustedes urgente. Es importante». Ninguno contestó. Pasaron 2 días, 3, 1 semana. Nada. Volví a intentar. Le marqué a Mandito desde otro teléfono, para que no viera que era yo. Contestó. «Bueno, hijo, soy yo». Silencio. «Mandito, por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo». Escuché que suspiraba. «¿Qué quieres, mamá?» «Me van a correr de la casa. El dueño la vendió y me dieron 3 meses para salirme. No tengo a dónde ir». Más silencio. «¿Y qué quieres que haga yo?» «Necesito que me ayudes. Que me dejes quedarme contigo un tiempo mientras busco algo». «No, mamá. No puedes venirte a vivir conmigo. Sandra no quiere, y yo la apoyo. Necesitamos nuestro espacio. Solo sería temporal, hijo. Solo hasta que...» «No, mamá. Te dije que no. Busca otra opción». «¿Qué otra opción? No tengo dinero para rentar otro lugar». «Pues consigue trabajo. Vende más comida». «No sé, mamá. Pero aquí no te puedes venir». «Mandito, por favor. Eres mi hijo. Y tú eres mi mamá. Pero yo ya tengo mi vida». «Lo siento». Colgó. Lloré tanto que me dolió la garganta. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Dónde estaba el niño que me abrazaba de chiquito y me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar? ¿En qué momento se convirtió en este hombre frío que me daba la espalda cuando más lo necesitaba? Le hablé a Claudia. Esta vez sí contestó. Le expliqué la situación. «Ay, mami, qué feo. Pero yo vivo en León. No puedes venirte para acá. Además, el departamento es chiquito. Apenas cabemos Ricardo y yo. ¿Y no me puedes ayudar con dinero para rentar algo?» «Mami, ya te dije que nosotros estamos justos. Ricardo metió mucho dinero en el negocio y no nos sobra nada». «Claudia, soy tu mamá. Me voy a quedar en la calle».
No te vas a quedar en la calle, mami. Siempre hay opciones. Habla con Mandito. Ya hablé con él. Me dijo que no. Pues habla con Javier. Javier ni siquiera me contesta. Entonces no sé qué decirte, mami. Yo no te puedo ayudar. No me puedes ayudar o no me quieres ayudar. Mami, no empieces con eso. Ya quedamos en que cada quien tiene que resolver su vida. Esta es mi vida, Claudia. Y se está cayendo a pedazos. Pues recógela tú, mami. Tú solita. Perdón, pero tengo que colgar. Te mando un abrazo. Colgó. Me quedé ahí, en medio de la sala, viendo las paredes de esa casa que pronto ya no iba a ser mía, sintiendo el peso del abandono como nunca antes lo había sentido. Mis hijos me habían dejado sola. Completamente sola. Le hablé a Javier 1000 veces en los días siguientes. Nunca contestó. Le mandé mensajes largos, explicándole todo, rogándole que me ayudara. Ni siquiera los leyó. Doña Lupita me dijo que me podía quedar con ella un tiempo, pero su casa era aún más chica que la mía, y ya vivían ahí ella, su esposo, y 2 de sus nietos. No cabía yo también. Busqué cuartos en renta. Todo estaba carísimo. Lo más barato que encontré costaba 3000 pesos al mes, y yo apenas ganaba eso con la pensión. ¿De qué iba a vivir? ¿De qué iba a comer? Intenté hablar con el dueño de la casa para pedirle más tiempo. Me dijeron que no, que el nuevo comprador ya había pagado y quería entrar a remodelar en enero. No había nada que hacer. Llegó diciembre. Yo todavía no tenía a dónde irme. Empecé a empacar mis cosas de todos modos, porque no me quedaba de otra. Metí mi ropa en maletas viejas, empaqué los trastes en cajas de cartón, envolví en periódico las fotos de Armando. Cada cosa que guardaba me dolía, porque era un pedazo de mi vida que se estaba terminando. El 20 de diciembre recibí una llamada de Mandito. Pensé que al fin había recapacitado, que me iba a decir que podía irme con él, pero no. Mamá, solo te llamo para avisarte que este año tampoco vamos a pasar Navidad juntos. Nos vamos a ir a Vallarta con la familia de Sandra. Ya compramos los boletos. Mandito, me voy a quedar sin casa en 10 días. Ya sé, mamá. ¿Ya encontraste algo? No. Pues apúrate porque ya se te acaba el tiempo. ¿Eso es todo lo que me vas a decir? ¿Qué quieres que te diga? Que me ayudes. Que seas mi hijo. Mamá, ya hablamos de esto. Yo no soy tu solución. Eres mi hijo. Y eso no me convierte en tu dueño. Perdón, pero así es. Te tengo que colgar. Cuídate. Colgó. Esa noche tomé una decisión. Una decisión que jamás pensé que tomaría. Me iba a ir de Guadalajara. No sabía a dónde, pero no me podía quedar ahí. No podía seguir viviendo en la misma ciudad donde mis hijos me habían dado la espalda, donde cada calle me recordaba a Armando, donde todo me dolía. Saqué las maletas y empecé a meter lo esencial. Ropa, algunas fotos, papeles importantes. Todo lo demás lo dejé. Los muebles, los trastes, las cosas de la casa. Total, no tenía a dónde llevármelas. El 30 de diciembre, un día antes de que se venciera el plazo, cerré la puerta de esa casa por última vez. Miré hacia atrás y vi todos los años que había vivido ahí. Los primeros pasos de mis hijos, las navidades, los cumpleaños, las risas, los llantos. Vi a Armando llegando del trabajo, sentándose en su silla, sonriéndome. Vi mi vida entera en esas paredes. Cerré la puerta y eché a andar. Doña Lupita me llevó a la terminal de autobuses. ¿A dónde vas, Rosy? Me preguntó. No sé, le dije. Solo me voy. Ella me abrazó fuerte y me metió un sobre en la mano. No lo abras ahorita. Ábrelo cuando estés en el camión. Me despedí de ella llorando. Era la única persona que había estado conmigo hasta el final. Llegué a la terminal. Compré un boleto al primer destino que vi en la pantalla. Querétaro. No sabía nada de esa ciudad. No conocía a nadie ahí, pero en ese momento no importaba. Solo quería irme lejos. Y ahí fue donde empezó esta historia. Parada frente al espejo del baño de la terminal, con 69 años, una maleta vieja, un boleto de ida y ningún lugar a dónde llegar. Abrí el sobre que me dio doña Lupita. Adentro había 1000 pesos y una nota. Rosy, eres más fuerte de lo que crees. No te rindas. Te quiero. Lupita. Me sequé las lágrimas, agarré mi maleta y me subí al camión. El viaje a Querétaro duró 4 horas. Me senté junto a la ventana y me quedé viendo el paisaje pasar.
Campos, pueblos, carreteras, todo se veía borroso a través de las lágrimas que no dejaban de salir. La señora que iba sentada a mi lado me ofreció un pañuelo. ¿Se encuentra bien?, me preguntó. Sí, gracias. Mentí. Llegamos a Querétaro como a las 7 de la noche. Bajé del camión con mi maleta y salí de la terminal sin saber qué hacer. Afuera hacía frío. Me puse el suéter que traía en la maleta y empecé a caminar por las calles. No tenía plan, no tenía destino. Solo caminaba. Pasé por el centro de la ciudad. Había luces navideñas todavía colgadas, gente paseando, familias cenando en restaurantes. Yo los veía desde afuera, como si estuviera en otro mundo. Un mundo donde la gente tenía a dónde ir, gente que los esperaba. Un hogar. Empezó a llover. Una lluvia fina y fría. Me metí bajo el toldo de una tienda que ya estaba cerrada. Ahí me senté en el piso, abrazando mi maleta, sintiendo el frío calarme hasta los huesos. Pensé en Armando. Pensé en mis hijos. Pensé en todo lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si valía la pena seguir adelante. Estuve ahí sentada no sé cuánto tiempo. Media hora, una hora, tal vez más. Hasta que una mujer se acercó. Era una señora como de mi edad, con el cabello corto y lentes. Traía un paraguas. Señora, ¿está bien?, me preguntó. Yo solo la miré. ¿Tiene dónde pasar la noche? Negué con la cabeza. Venga conmigo. Me llevó a una casa hogar que quedaba a unas cuadras de ahí. Era un lugar que daba refugio a mujeres en situación de calle. Había como 15 mujeres ahí, de diferentes edades, todas con historias difíciles. Me asignaron una cama en un cuarto compartido con otras 3 señoras. Me dieron una cobija, un cambio de ropa limpia y un plato de sopa caliente. Esa noche, acostada en esa cama desconocida, en una ciudad que no era la mía, rodeada de mujeres que tampoco tenían a dónde ir, lloré en silencio hasta quedarme dormida. Me quedé en esa casa hogar durante 2 semanas. Las encargadas eran muy amables. Me preguntaron mi historia, de dónde venía, por qué estaba ahí. Les conté todo. No me juzgaron, solo me escucharon. Aquí puede quedarse el tiempo que necesite mientras encuentra algo, me dijeron. Durante esos días salí a buscar trabajo. Toqué puertas, llené solicitudes, ofrecí mis servicios como cocinera, como trabajadora doméstica, como lo que fuera. Pero nadie quería contratar a una mujer de 69 años sin referencias, sin experiencia laboral formal. Lo sentimos, señora, pero buscamos a alguien más joven. No tenemos vacantes para su perfil. Le avisamos si surge algo. Cada rechazo me dolía, pero no me rendía. Tenía que encontrar algo. Tenía que salir adelante. Un día, caminando por el mercado de la ciudad, vi a una señora que vendía comida en un puesto. Tenía un anafre con cazuelas humeantes, gente haciendo fila para comprarle. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. ¿Sabe cocinar?, me preguntó. Sí, señora. Toda mi vida he cocinado. Me miró de arriba abajo. Véngase mañana a las 6 de la mañana. La pruebo un día. Si me gusta cómo trabaja, la contrato. Llegué al día siguiente a las 5:30. La señora se llamaba Estela. Me puso a picar verdura, a preparar salsas, a freír gorditas. Trabajé sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Al final del día, Estela me dio 200 pesos. Mañana venga otra vez. Y si sigue trabajando así, le doy 300 al día. 300 pesos al día. No era mucho, pero era algo. Era un principio. Empecé a trabajar con Estela todos los días. Me levantaba a las 4:30 de la mañana en la casa hogar. Me bañaba rápido y caminaba media hora hasta el mercado. Trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde y luego regresaba a la casa hogar. Por las noches ayudaba a las encargadas a cocinar para las demás mujeres, a limpiar, a lo que hiciera falta. Quería ganarme mi lugar, demostrar que no era una carga. Estela resultó ser una mujer muy buena. Me trataba con respeto, me enseñaba sus recetas, me platicaba de su vida. Ella también era viuda, también había pasado por cosas difíciles. Se hizo mi amiga. Un día, después de 2 meses de estar trabajando con ella, me dijo: Rosy, te he estado viendo. Eres buena trabajadora, responsable, honesta. Y se me ocurrió algo. Yo tengo un cuartito atrás de mi casa que está vacío. Si quieres, te lo rento barato. 1000 pesos al mes.
Así ya no tienes que estar en la casa hogar. No lo podía creer. ¿En serio, Estela? ¿En serio? Te vas pagando conforme puedas. No hay prisa. Me mudé al cuartito una semana después. Era chiquito. Solo cabían una cama, un ropero viejo y una mesita. Tenía baño compartido con la casa de Estela. Pero era mío. Era mi espacio. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Pasaron los meses. Seguí trabajando con Estela en el mercado. Poco a poco fui juntando dinero. Pagaba mi renta, compraba mi comida, ahorraba lo que podía. La vida era sencilla, pero era mía. Estela me fue dando más responsabilidades. Me dejaba encargarme del puesto cuando ella tenía que salir. Me enseñó a manejar el dinero, a tratar con los proveedores. Eres de confianza, Rosy, y eso vale mucho. Conocí a las otras vendedoras del mercado. Doña Chuy, que vendía fruta. Don Toño, que tenía un puesto de carne. La señora Meche, que vendía flores. Todos me trataban bien, me saludaban, platicaban conmigo. Me sentía parte de algo otra vez. Un día, como 6 meses después de haber llegado a Querétaro, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Claudia. «Mami, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando». «¿Me han estado buscando? ¿Desde cuándo?» «Desde hace meses. Fuimos a tu casa y estaba vacía. Hablamos con doña Lupita y nos dijo que te habías ido, pero que no sabía a dónde. ¿Por qué no nos dijiste que te ibas?» «Les dije que me iban a correr de la casa. Les pedí ayuda y ninguno me la dio. Me quedé sin opciones». Silencio. «¿Dónde estás, mami?» «En Querétaro». «¿Querétaro? ¿Qué haces ahí?» «Vivir, trabajar, salir adelante». «¿Estás bien? ¿Dónde vives?» «Rento un cuarto. Trabajo en un mercado. Estoy bien». «Mami, perdóname. Yo no pensé que las cosas fueran a llegar a esto». «¿Y ahora sí te importa?» «Siempre me importaste, mami». «Pues no lo parecía». Más silencio. «¿Quieres que vaya a verte?» «No, ya no necesito nada de ustedes». «Mami, no digas eso». «Es la verdad, Claudia. Ustedes me dejaron cuando más los necesitaba. Ahora yo estoy aprendiendo a vivir sin ustedes». «Mami, por favor». «Tengo que colgar. Estoy trabajando». Colgué. Me temblaban las manos. Parte de mí quería que viniera, que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien. Pero otra parte, la parte que había sufrido tanto, no quería volver a depender de ellos. No quería volver a sentir ese dolor. 2 semanas después, Mandito me llamó. La conversación fue similar. Me preguntó dónde estaba. Me dijo que lo sentía, que querían verme. Les dije lo mismo, que ya no los necesitaba. Si sienten que esta historia les está tocando el corazón, les agradecería muchísimo que le dieran like y me dejaran un comentario contándome qué opinan. Sus palabras y su apoyo significan mucho y me motivan a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Javier nunca llamó. Pasó un año más. Yo seguí en lo mío, trabajando, viviendo mi vida sencilla en Querétaro. Estela me propuso ser su socia. «Rosy, tú ya sabes todo del negocio. ¿Qué te parece si ponemos otro puesto en otro mercado y tú lo manejas? Dividimos las ganancias». Acepté. Empezamos el nuevo puesto en el mercado de la Cruz. Yo llegaba a las 5 de la mañana. Preparaba todo. Atendía a los clientes. Cerraba a las 3. Luego pasaba al puesto de Estela a ayudarle un rato. Trabajaba muchísimo, pero estaba ganando más dinero del que había ganado en años. Con ese dinero pude mudarme a un departamentito más grande. Tenía sala, cocina, un cuarto y baño propio. Lo amueblé poco a poco con cosas de segunda mano. Compré una cama, un comedor chiquito, una estufa. No era gran cosa, pero era mío. Me inscribí a unas clases de alfabetización para adultos mayores que daban en un centro comunitario. Quería aprender a usar mejor el celular, a mandar correos, a buscar cosas en Internet. Las maestras eran muy pacientes. En 3 meses ya sabía hacer cosas que antes me parecían imposibles. También me metí a un grupo de tejido que se juntaba los sábados, en el parque. Éramos como 15 señoras, todas de mi edad o más grandes. Nos sentábamos en las bancas a tejer, a platicar, a tomar café. Hice amigas. Doña Tere, Doña Pati, Doña Conchita. Mujeres que como yo habían pasado por cosas difíciles, pero que seguían adelante.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentía bien, me sentía útil, me sentía viva. En diciembre de 2019, 3 años después de haber llegado a Querétaro, Claudia vino a buscarme. No me avisó, solo apareció. Tocó la puerta de mi departamento un sábado por la mañana. Abrí y ahí estaba ella, con los ojos rojos, como si hubiera llorado todo el camino. «Hola, mami». Me quedé callada, sin saber qué decir. «¿Puedo pasar?» La dejé pasar. Se sentó en mi sillón y miró alrededor. «¿Vives bien aquí?» «Sí». «¿Te ves bien?» «Estoy bien». Nos quedamos en silencio un rato. «Mami, vine a pedirte perdón, por todo, por haberte abandonado, por no haberte ayudado cuando me lo pediste. Yo no me di cuenta de lo egoísta que estaba siendo hasta que fue demasiado tarde». La miré. Tenía la cara de niña arrepentida. «Perdóname, mami. Por favor». Respiré hondo. «Te perdono, Claudia. Pero no olvido. Y no voy a volver a depender de ti. No te estoy pidiendo que dependas de mí. Solo quiero que me dejes estar en tu vida otra vez». «¿Por qué? ¿Porque te sientes culpable? Porque te extraño. Porque eres mi mamá. Soy tu mamá cuando te conviene». «No, mami. Eres mi mamá siempre. Y yo fui una tonta que no lo valoró». Se soltó llorando. Y yo, que había jurado no volver a llorar por mis hijos, también lloré. La abracé. Y en ese abrazo dejé ir un poco del dolor que había cargado por tanto tiempo. Claudia empezó a visitarme seguido. Venía cada mes desde León. Se quedaba el fin de semana. Salíamos a caminar. Platicábamos. Poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. No era como antes, pero era algo. Mandito también vino eventualmente. Fue más difícil con él porque seguía casado con Sandra, y ella seguía sin quererme cerca. Pero él venía solo de vez en cuando. Me llamaba por teléfono cada semana. Me pedía perdón una y otra vez. «Perdóname, mamá. Fui un idiota». Yo también lo perdoné, aunque la herida que me había dejado era más profunda. Javier nunca vino, nunca llamó, nunca buscó el contacto. De los 3 hijos, él fue el único que se perdió para siempre. Eso todavía me duele. Todavía pienso en él. Me pregunto cómo estará, si estará bien, si algún día se arrepentirá de haberme dado la espalda. Pero ya aprendí a vivir con esa ausencia. En el 2020 llegó la pandemia. Todo se cerró, incluyendo los mercados. Perdí el trabajo con Estela. Me asusté mucho. Pensé que iba a perder todo lo que había construido. Pero Estela me dijo: «No te preocupes, Rosy. Vamos a salir de esta». Y salimos. Empezamos a vender comida a domicilio. Yo cocinaba en mi departamento y Estela repartía en su coche. Nos iba bien. La gente necesitaba comer y nosotras necesitábamos trabajar. Fue un año difícil, pero lo sacamos adelante. Cuando todo volvió a abrir, regresamos a los puestos del mercado. Pero también seguimos con el servicio a domicilio. Teníamos más clientes que antes. En el 2021, a mis 71 años, Estela me propuso algo que nunca me había imaginado. «Rosy, ¿qué te parece si abrimos un restaurancito? Tengo un local en renta que está bien ubicado. Podemos poner mesas, hacer comida corrida. Tú y yo de socias al 50-50. Lo pensé. Era un riesgo grande, pero también era una oportunidad. Acepté. Invertí todos mis ahorros en ese restaurante. Pintamos el local entre las dos. Compramos mesas y sillas de segunda mano. Conseguimos una estufa industrial usada. Le pusimos Las Comadres, porque así nos decíamos Estela y yo. Abrimos en marzo del 2021. Los primeros meses fueron difíciles. No teníamos muchos clientes, pero poco a poco se fue corriendo la voz. «La comida de Las Comadres está buenísima. Las señoras son muy amables. Los precios son justos. Para fin de año ya estábamos llenas todos los días. Teníamos que contratar a 2 muchachas para que nos ayudaran a atender, porque no nos dábamos abasto. El restaurante se volvió mi vida. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a comprar los ingredientes al mercado. Cocinaba desde las 6 hasta que abríamos a las 8. Atendía a los clientes. Platicaba con ellos. Los conocía por su nombre. Cerrábamos a las 5 de la tarde. Llegaba a mi casa cansadísima pero feliz. Claudia venía a visitarme y no podía creerlo. «Mami, tienes tu propio negocio. Estoy tan orgullosa de ti». Mandito también vino una vez y se quedó impresionado.
Mamá, esto está increíble. Ojalá yo tuviera lo que tú tienes. Yo les sonreía, porque sabía algo que ellos no sabían, que yo no tenía nada de esto cuando ellos estaban conmigo. Lo conseguí sola. Lo construí desde cero, después de que ellos me abandonaron. Y aunque los había perdonado, esa verdad seguía ahí. Hoy tengo 74 años. Han pasado casi 10 años desde que llegué a Querétaro sin nada. Desde que me senté bajo la lluvia pensando que mi vida se había acabado. El restaurante sigue funcionando. Estela y yo ya contratamos a 4 personas más. Estamos pensando en abrir una segunda sucursal. ¿Quién lo hubiera dicho? 2 viejas que pensaron que ya no tenían nada que hacer en la vida. Ahora con un negocio exitoso. Vivo sola en mi departamento. Me gusta mi soledad. Me gusta levantarme temprano, tomarme mi café viendo las noticias, ir a trabajar, regresar a mi casa, ver mis programas de tele, tejer un rato. Es una vida sencilla, pero es mía, y nadie me la puede quitar. Claudia y yo tenemos una buena relación ahora. Viene a verme cada 2 meses. Ya no me busca porque me necesita, sino porque quiere estar conmigo. Y eso se siente diferente. Se siente mejor. Mandito también me visita de vez en cuando. Sandra y yo nunca nos vamos a llevar bien, y ya lo acepté. Pero Mandito viene solo cuando puede. Me llama por teléfono. Me manda fotos de mi nieto. Es lo que es. Javier sigue sin dar señales de vida. A veces pienso en él. Me pregunto si estará bien, si habrá formado una familia, si será feliz. Le deseo lo mejor, aunque me duela que no quiera saber de mí. Ya hice las paces con esa realidad. Hace unos meses, estaba en el restaurante cuando entró un hombre de unos 40 y tantos años. Se sentó en una mesa y pidió la comida corrida. Yo lo atendí como a cualquier cliente, pero él me miraba raro, como si me conociera. Cuando le llevé su plato me dijo: «Disculpe, señora, ¿usted no es Rosa Amelia Torres?» Me quedé helada. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» «Soy Hugo. Vivía en su colonia en Guadalajara. Era vecino suyo cuando yo era niño». «Ay, claro. ¿Cómo estás, hijo?» Platicamos un rato. Me contó que ahora vivía en Querétaro, que trabajaba en una empresa de tecnología, que se había casado y tenía 2 hijos. «¿Y usted qué hace aquí?», me preguntó. «Vivo aquí. Tengo este restaurante». «¿En serio? ¡Qué bien! Yo me acuerdo de que usted hacía unos tamales buenísimos. Todavía los hago. Los sábados vendemos tamales aquí». Se quedó un rato más platicando. Antes de irse me dijo: «Señora Rossi, me da mucho gusto verla bien. Siempre me acordaba de usted, de lo buena persona que era. Me alegra que esté haciendo lo que le gusta». Esas palabras me llegaron al corazón, porque Hugo no sabía nada de lo que había pasado. No sabía del abandono, de la casa perdida, de los años de sufrimiento. Solo me veía como una señora mayor con su negocio, viviendo su vida. Y eso era exactamente lo que era. Cuando Hugo se fue, me quedé pensando en todo lo que había vivido. Desde la muerte de Armando hace 15 años, hasta el abandono de mis hijos, hasta llegar a Querétaro sin nada, hasta construir esta nueva vida desde cero. Y me di cuenta de algo importante, que yo ya no era la misma mujer que se sentó bajo la lluvia, sintiendo que todo estaba perdido. Esa mujer se quebró, se cayó, tocó fondo, pero de ese fondo salió otra mujer. Una mujer más fuerte, más independiente, más segura de sí misma. Una mujer que aprendió que no necesita a nadie para ser completa. No voy a mentir y decir que no me dolió lo que pasó. Me dolió horriblemente. Hubo noches en las que quería morirme. Hubo días en los que no encontraba razones para levantarme de la cama. Pero me levanté, seguí adelante y construí algo hermoso de las ruinas de mi vida anterior. Si están leyendo esto y sienten que compartir esta historia con otros podría ayudar a alguien más, les agradecería de corazón que le dieran like, que se suscribieran al canal para más historias como esta, y que me dejaran un comentario contándome qué les pareció o desde qué país me están viendo. El apoyo de ustedes hace que este canal siga creciendo y llegando a más personas que necesitan escuchar que no están solas. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber perdonado a Claudia y a Mandito. La verdad es que no. El perdón no fue para ellos. Fue para mí, porque guardar ese rencor me estaba envenenando por dentro. Soltarlo me liberó.
Pero perdonar no significa olvidar. No significa volver a ser la misma relación de antes. Yo puse límites claros. Les dije que los quería, pero que ya no iba a depender de ellos. Que mi vida era mía y que ellos eran bienvenidos a ser parte de ella, pero no a controlarla. Y eso ha funcionado. Ahora nos vemos como adultos que se respetan, no como madre necesitada e hijos obligados. Hay algo que he aprendido en estos años y que quiero compartir con quien esté escuchando esto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 69 años cuando llegué a Querétaro. 69. La mayoría de la gente a esa edad ya está pensando en jubilarse, en descansar, en que alguien los cuide. Yo estaba pensando en cómo sobrevivir al día siguiente, pero no me rendí. Y miren dónde estoy ahora. Si tú estás pasando por algo parecido, si tus hijos te dieron la espalda, si perdiste todo, si sientes que ya no hay salida, déjame decirte algo. Sí hay salida. Tal vez no la que esperabas, tal vez no la que planeaste, pero hay una salida. Tienes que ser valiente. Tienes que levantarte aunque no tengas ganas. Tienes que dar un paso, y luego otro, y luego otro, aunque no sepas a dónde te llevan, porque quedarte tirada es morir en vida. Y tú no te mereces eso. Yo no soy especial. No tengo superpoderes. Soy una señora de 74 años que toda su vida fue ama de casa. Pero cuando no tuve opción, saqué fuerzas de donde no tenía. Y si yo pude, tú también puedes. No te estoy diciendo que va a ser fácil. No te estoy diciendo que no vas a llorar, que no te vas a caer, que no vas a querer rendirte. Todo eso va a pasar. Pero si sigues adelante, si no te rindes, vas a salir del otro lado. Y vas a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste. Otra cosa que aprendí es que la familia no siempre es sangre. Doña Lupita, que no era nada mío, me ayudó más que mis propios hijos. Estela, que me conoció cuando yo no tenía nada, se convirtió en mi mejor amiga y socia. Las señoras del grupo de tejido me dieron más cariño que muchos familiares. La familia se elige, se construye, y a veces las personas que menos esperas son las que te salvan la vida. También aprendí que el dolor puede ser un maestro. Yo no hubiera descubierto lo fuerte que soy si no me hubieran abandonado. No hubiera construido esta vida si no hubiera perdido la otra. El dolor me rompió, sí, pero de esos pedazos rotos salió algo nuevo, algo mejor. No le deseo a nadie pasar por lo que yo pasé. Pero si ya lo estás pasando, te digo, no te quedes en el papel de víctima. Llora lo que tengas que llorar. Siéntete mal todo el tiempo que necesites, pero luego levántate y haz algo al respecto, porque nadie va a venir a salvarte. Los hijos que te abandonaron no van a regresar mágicamente arrepentidos, y si regresan, ya no vas a necesitarlos de la misma forma. El dinero no va a aparecer solo. La vida nueva no se va a construir sola. Tienes que ser tú. Tú tienes que salvarte a ti misma. Y sí se puede. Te lo digo yo, que lo viví. Sí se puede. Hoy es un día normal en mi vida. Me levanté a las 4 de la mañana como siempre. Me preparé un café, me bañé, me vestí. Salí de mi departamento a las 5 para ir al mercado a comprar lo del día. En el mercado ya me conocen todos. Buenos días, doña Rosy. ¿Cómo amaneció? ¿Qué va a llevar hoy? Compro las verduras con don Toño, la carne con doña Chuy, los chiles con el señor Memo. Platico con ellos un rato. Me pongo al día de los chismes del mercado. Me río de los chistes malos de don Toño. Llegué al restaurante a las 6. Estela ya estaba ahí. Nos tomamos un café juntas mientras planeamos el menú del día. Hoy vamos a hacer pollo en mole verde, arroz rojo, frijoles de la olla y agua de Jamaica. Un menú sencillo pero sabroso. Empezamos a cocinar. Yo pico el pollo. Estela prepara el mole. Pongo a cocer los frijoles. Preparo el arroz. Hacemos todo sin prisa, platicando, escuchando la radio de fondo. Así ha sido durante años y me gusta. Me gusta la rutina, la paz, la compañía. A las 8 abrimos. Empiezan a llegar los clientes de siempre. Don Pepe, que viene todos los días a desayunar. La señora Marta, que trabaja en la tienda de la esquina y viene a mediodía. El licenciado Rodríguez, que siempre pide doble ración de frijoles. Los atiendo con cariño.
Les pregunto cómo están, platicamos un rato, me cuentan de sus vidas. Ellos también me preguntan por mí. ¿Cómo está doña Rosy? Bien, mijo. Aquí andamos, trabajando. ¿Ya vino su hija a visitarla? Sí, vino el mes pasado. Todo bien. No les cuento mi historia completa. No necesitan saber todo lo que he pasado. Solo ven a una señora mayor que tiene su negocio, que se ve feliz, que los atiende bien. Y eso está bien. No todo el mundo necesita saber todo. A las 3 de la tarde cerramos. Estela y yo limpiamos todo, guardamos lo que sobró, contamos el dinero del día. Nos fue bien, como siempre. Me despido de Estela y camino a mi casa. Son como 20 minutos a pie. Me gusta caminar, ver el movimiento de la ciudad, saludar a la gente que conozco en el camino. Llego a mi departamento, me quito los zapatos, me pongo ropa cómoda, me preparo un té y me siento en mi sillón. Prendo la tele, pero no le pongo mucha atención. Estoy cansada, pero es un cansancio bueno. Es el cansancio de haber trabajado, de haber hecho algo productivo. Más tarde voy a preparar algo ligero para cenar. Tal vez unas quesadillas. Voy a ver mis programas de tele. Voy a tejer un rato. Voy a acostarme temprano porque mañana me vuelvo a levantar a las 4. Y eso está bien. Esa es mi vida. Y me gusta. No es la vida que imaginé cuando era joven. No es la vida que construí con Armando. No es la vida que esperaba tener a esta edad. Pero es mi vida. La construí yo sola. Y nadie me la puede quitar. A veces todavía pienso en Armando. Lo extraño. Extraño su voz, su risa, su forma de abrazarme. Pero ya no me duele como antes. Ahora puedo recordarlo con cariño, sin que me parta el corazón. A veces pienso en mis hijos cuando eran chiquitos, en Mandito corriendo por la casa, en Claudia ayudándome a cocinar, en Javier haciéndome reír con sus bromas. Esos recuerdos son buenos, son míos. Nadie me los puede quitar, aunque las personas que protagonizan esos recuerdos ya no sean las mismas. Y a veces pienso en la mujer que era hace 10 años, esa mujer perdida, rota, sin esperanza, y le digo, lo logramos, salimos adelante, estamos bien. Porque estoy bien, de verdad estoy bien. No tengo mucho dinero, no tengo una casa grande, no tengo una familia perfecta, pero tengo un techo, tengo comida, tengo amigos, tengo trabajo, tengo propósito y sobre todo, tengo mi dignidad, porque nunca, ni en el peor momento me rendí. Nunca me quedé esperando a que alguien viniera a rescatarme. Nunca acepté ser una víctima para siempre. Me caí, toqué fondo, pero me levanté. Y eso es lo que quiero que se lleven de mi historia. Que no importa la edad que tengas, no importa cuánto hayas perdido, no importa quién te haya dado la espalda, siempre puedes levantarte, siempre puedes empezar de nuevo, siempre hay una oportunidad de construir algo nuevo. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Antes de terminar, quiero decirles algo más, algo que me ha costado mucho tiempo aceptar. Durante años me sentí culpable. Pensaba que si hubiera sido mejor mamá, mis hijos no me habrían abandonado, que si hubiera hecho las cosas diferente, todo habría sido distinto. Pero con el tiempo entendí que no fue mi culpa. Yo les di todo lo que tenía. Los crié con amor, con esfuerzo, con sacrificio. Les di lo mejor de mí. Ellos tomaron sus decisiones. Decisiones que me lastimaron, sí, pero eran sus decisiones, no mías. Y yo también tomé mis decisiones. Decidí no quedarme en el dolor. Decidí levantarme. Decidí construir algo nuevo. Decidí perdonar pero no olvidar. Decidí poner límites. Decidí vivir para mí. Y esas decisiones me salvaron la vida. Si tú estás en una situación parecida, quiero que sepas que no es tu culpa, que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías y que ahora te toca tomar decisiones para ti. Decisiones que te saquen adelante. No esperes a que alguien venga a pedirte perdón. No esperes a que las cosas mágicamente mejoren. Haz tú algo al respecto. Muévete. Actúa. Porque la vida que te mereces no va a llegar sola. Tienes que ir a buscarla. Estoy sentada en mi sillón, en mi departamento, tomándome mi té, viendo por la ventana. Afuera está oscureciendo. Mañana será otro día de levantarme temprano, de trabajar,
de hacer lo que me gusta, y estoy agradecida. Agradecida por esta segunda oportunidad que la vida me dio. Agradecida por haberme encontrado a mí misma cuando pensé que ya no había nada que encontrar. A mis 74 años, puedo decir que soy feliz. No tengo la vida perfecta, pero tengo una buena vida. Una vida que yo construí. Y eso vale más que cualquier cosa. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que le des like, que te suscribas para seguir escuchando más historias como esta, y que me dejes un comentario contándome qué te pareció, desde qué país me estás viendo, o si has pasado por algo similar. Tu apoyo ayuda a que este canal llegue a más personas que necesitan saber que no están solas, que siempre hay esperanza y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si estás pasando por algo difícil en este momento, recuerda, no te rindas. No importa cuántos años tengas, no importa qué hayas perdido, siempre hay una forma de salir adelante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para vivir. Yo soy la prueba de eso. Cuídense mucho. Y recuerden, son más fuertes de lo que creen. Con cariño, Doña Rosa Amelia Torres.